Bueno, y la noticia que remeció el día de ayer ha sido la detención de Keiko Fujimori por no poder sustentar los ingresos que ha tenido durante su campaña del año 2011, la cual ganó Ollanta Humala. Fuerza Popular sustentaba que esto era a través de unas rifas, cócteles, pero el Ministerio Público y el juez Carguancho, quien ha dictaminado la prisión preventiva de Keiko Fujimori, dice que esto no es así. Esto es lavado de activos y Keiko Fujimori es la lideresa de una organización criminal. Vamos a ver un informe sobre lo que pasó con Keiko Fujimori y regresamos inmediatamente porque ya tenemos en la mesa al congresista Jorge Castro y Edmundo del Águila. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida en la sede del Ministerio Público tras la orden de detención preliminar por 10 días dictada por el juez Richard Concepción Carguancho. Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, señaló que la medida tomada por el juez Carguancho es abusiva y arbitraria. El día de hoy, en circunstancias en las cuales, en estricto cumplimiento a la citación de la Fiscalía para cumplir con la declaración a la cual se le había citado, dentro de la Fiscalía se le ha notificado una orden de detención preliminar por 10 días en la investigación por lavado de activos. Esta es una medida que consideramos evidentemente abusiva y arbitraria porque no tiene justificación ni fundamento alguno. La detención de la lideresa de Fuerza Popular y de 19 personas más se dictaminó en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht por el presunto delito de lavado de activos. Asimismo, se supo que a través de la resolución que determinó la detención de Fujimori, había cierta posibilidad de fuga por no tener un trabajo conocido. Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, manifestó que fue injusta su detención y aseguró que su esposa siempre ha sufrido de una persecución política. Mediante un comunicado, la bancada naranja informó su negativa ante la detención arbitraria de su presidenta. Precisaron que la detención preliminar se dio por el caso Anotación Odebrecht y no por el caso Cócteles. Además, indicaron que apelarán la medida. Además de Fujimori, otras 19 personas tienen orden de detención. Entre ellos se encuentran los exministros Augusto Bedoya Cámara y Jaime Yoshiyama, quien salió del país el pasado domingo, día de las elecciones municipales. Bueno, así comienza la nueva historia de Keiko Fujimori. Bueno, estamos con los congresistas Edmundo del Águila de Acción Popular y Jorge Castro. ¿No agrupado en este momento? No agrupado. No agrupado, perfecto. Edmundo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Primero yo quería hablar contigo sobre la victoria de Acción Popular, todo esto, pero te paró la fiesta. Sí, pues ayer, se acabó. Inclusive ayer, justo en el momento de la detención de la señora Keiko Fujimori, nosotros estábamos en reunión con el presidente del Congreso, conjuntamente con el actual alcalde electo por Lima, Jorge Muñoz, y la bancada expopulista. Pero bueno, esta noticia pues ha jalado todos los reflectores para el otro lado. Una vez más, la noticia antes de las elecciones fue Alberto Fujimori y la noticia ahora es Keiko Fujimori. Y la noticia antes de la votación contra el señor Richard Chávez fue la detención de Keiko Fujimori. ¿Crees que es justo lo que le ha pasado a Keiko Fujimori? Yo respeto mucho el tema de la independencia de poderes. Yo creo que hay que darle la tranquilidad a los poderes a poder trabajar y actuar de la forma como ellos han encaminado todo este proceso. Lo que sí es bueno que la ciudadanía sepa es que esto obedece no a un pedido reciente, sino un pedido que se remonta al 2011, cuando no era Fuerza Popular, sino era Fuerza 2011. Y lo que hicieron, un poco para explicar cuál fue digamos, la base en la cual la Fiscalía solicita la detención al Poder Judicial, es que hacían esta atomización de recursos. En teoría reciben $1 millón y no tienen cómo ingresarlo a las campañas y lo hacen vía cócteles. Es decir, las personas que asistían a los cócteles y pagaban, que era un cóctel, no era barato, era caro. $500. $500, 250, habían tarifas escalonadas, no cubría todo lo recaudado. Entonces ya que por ahí infiltraban el tema de estos aportes fantasmas atomizados. Entonces, en función a eso, ellos dicen, oye, pero eso no puede ser un trabajo de una sola persona, sino que tiene que haber toda una organización que está detrás de esto. Y acusan o prácticamente designan, ¿no?, como culpables a la agrupación Fuerza 1011 y a todas las personas que eran parte de esa estructura. Por eso que tenemos a 2 exministros, tenemos a personas que colaboraban con la señora Keiko y que ahora de repente no están.
pero que en el 2011 lo estuvieron. Así que... Sí, congresista Castro, ¿usted cree, según la presunción del Ministerio Público y el juez que ya inició investigación, que Keiko Fujimori es la lideresa de una organización criminal y que creó un partido para lavar activos? Porque esa es la presunción. Primero tendría que decir lo siguiente. Esta es una demostración del trabajo excelente que se hizo en la Comisión Lavajato. Primero, ¿por qué? Porque ustedes habrán escuchado, hablamos del Congreso de la República, no del Ministerio Público. Recordarán ustedes de que se nos endilgaba de que estábamos protegiendo a Keiko Fujimori, etc. Y claramente establecimos los límites de la investigación. En el caso de Lavajato, desde el Congreso de la República, no podían entrar aquellos que no habían sido funcionarios públicos y que no estaban, pues, lógicamente vinculados a obras, proyectos, etcétera, etcétera. Y nosotros hicimos la diferenciación ahí, que solamente el caso de Lavajato, desde el Congreso, solamente incluía a determinados gobiernos, etcétera. En este caso Toledo, Alan García, PPK, Ollanta-Humala, etcétera, o sea, funcionarios públicos que habían tenido manejos de dinero, como en este caso los que llevaban adelante los proyectos y obras, en este caso los presidentes, el Poder Ejecutivo, con los ministros de Estado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros hicimos la diferenciación ahí, y lo hicimos también aquí en tu propio medio, de que la señora, eso no lo alcanzaba la señora Keiko Fujimori, de ahí le enderezamos la plana al Ministerio Público. Por eso es que después comienza a aperturársele, ¿cómo se llama?, el lavado de activos, financiamiento de partidos. O sea, claramente establecimos que nosotros no, y se nos endilgó en ese momento que éramos fujimoristas porque estábamos protegiendo a Keiko, pero a Keiko Fujimori. Pero ¿qué sucede? La cuestión es objetiva ahora. Le hemos enderezado la plana al Ministerio Público, que maneja 2.300 millones de soles al año. Nosotros en ese proceso de investigación hemos gastado 3 millones de soles, para que nos demos cuenta y que quede claro para el Perú entero quién estableció las pautas y quién dictó la agenda en ese momento, cuando debía de hacerlo, con la debida precisión. Y no te sientas celoso, por supuesto, mi querido Edmundo, porque sí, un poco celoso. ¿Por qué? También invitó Cho Belaunde, dentro de eso. Fue una comisión multipartidaria que lamentablemente en algunos momentos tuvieron miedo a salir a explicar porque había un avasallaje pues tremendo, nos avasallaban todos los medios de comunicación que por qué no estaba Keiko. Y aclaramos, uno de los encargados de aclarar fue quien habla, y lo hicimos también en tu propio medio, y de eso tenemos que recordarle a la población, porque las investigaciones tienen que ser precisas para lograr sus objetivos. Y en ese caso, ahora también se tendrá que rendir al país cuáles son los objetivos alcanzados, o mejor dicho, por la Comisión Lavajato, que es otra tarea, por supuesto. Yendo estrictamente a tu pregunta, sí. Particularmente, yo no creo que sea una organización criminal. Correcto. Primero, porque el partido ya existía antes, ¿no es cierto? La organización criminal se forma de manera expresa para determinadas cosas. Y quiero hablar con la misma claridad que lo he hecho siempre. Ahora, después de eso hay que tener en cuenta de que sí ha tenido y debe ser investigada, y como lo dijimos en su momento, por financiamiento de partidos, por lavado de activos, etcétera, que no saben cómo explicarlo, y eso es, pero aquí hay un tema de fondo. Mira. Y tanto así como para llegar a una prisión preventiva, o sea, por eso. Si Keiko Fujimori pues se va del país y todo eso, hubiera sido un escándalo peor. Por eso decimos, eso ha debido, no se ha medido pues con la equidad, con la igualdad, con la necesidad, extrema necesidad que necesitamos confiar en la justicia, porque la justicia debe ser predecible, y ese problema es el que venimos atravesando en este momento. ¿Por qué? Porque a través de la Comisión Lavajato, imagínate, en condiciones peores, ha sido probado. Lo que ha hecho Pedro Pablo Kuczynski es probado. Le hemos mostrado los documentos, los vouchers de los First Capital, West Capital, sí. Y queda mucho por demostrar todavía, por probar. Tenemos el caso de Alan García, ver, y no han ido un solo día. Antes de que agarre carne, vamos a hablar con el celoso. Vamos a hablar con el celoso del Mundo del Águila. Tú eres secretario general de Acción Popular. Celoso, se pone. No sé por qué. Tú eres secretario general de Acción Popular. Si Jorge Muñoz no acredita cómo ha financiado su campaña, bajo los mismos preceptos, tú podrías ser detenido. Ya lo hizo. Ya acreditó. No, pero es el único candidato. Pero es lo que ha dicho. Pero hay que corroborarlo. Lógico, va a presentar. Si lo investiga Jorge Castro, claro, no pasa, te lo aseguro. Bajo ese criterio, no pasa. Ninguno pasaría en el Perú. Si lo investigamos nosotros. Si lo investigamos nosotros, sí, de repente. Asumiría una... A lo que voy es...
hay que respetar el Poder Judicial, el juez tiene autonomía, todo, pero ¿no crees que esto puede ser una herramienta de persecución política? A ver, ¿quién acusa a la señora Fujimori? José Domingo, ¿no? Que es fiscal, que está bajo el mando de ¿quién? Del señor Chávarri. ¿Quién acata la acusación y la lleva a cabo? El señor Carguancho, que bajo esos mismos principios lo hizo con Ollantumal y Nadine Heredia. Entonces uno no puede decir que en una situación está bien y en la otra está mal, porque los personajes son casi los mismos, los principios y los elementos usados son casi exactamente los mismos. Entonces hay que tener, creo yo, imparcialidad. Que tú me digas que hay que revisar o reanalizar los criterios utilizados para ahora en adelante no convertir en esto en una persecución, ese es otro tema, pero bajo las reglas, bajo las premisas y bajo las herramientas y elementos que teníamos el día de hoy, eso es lo que actuó tanto la Fiscalía como el Poder Judicial. Claro, la tranquilidad es que acá no hay corona y todo el mundo cumple la ley, y definitivamente, como dice el congresista Castro, el tema de los aportes a Keiko Fujimori está en la nebulosa, como está en la nebulosa los aportes de Acuña, como está en la nebulosa realmente el financiamiento de los partidos políticos. No podemos decir que solo es uno, ni decir Perdón, sí. Se forma una organización criminal en este caso con un fin expreso, ¿no es cierto? Entonces, y te arma toda una arquitectura que ya también está diseñada. En el caso, por ejemplo, cuando se armaron el caso de Odebrecht, armó una arquitectura. Esa es una red criminal y no se le ha juzgado por eso todavía. Ahora, ¿por qué tú expresamente formas una agrupación? Tienes tus empresas, tienes medios de comunicación a tu alcance, tienes también presencia en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, etcétera, etcétera, y también dentro del propio Estado que te permite la organización. Y esa organización tiene unas formas de manera expresa. Bueno, ahora bien, hay magnitudes también, ¿no? Hay dimensiones. Ahí había todo un partido que estaba a la orden. Correcto. Sí, es verdad lo que dicen, sí es verdad lo que dicen, pero ¿no? por eso es que recibían los fondos y lo que buscaban era atomizar. Y lo que tú dices va un poquito más allá. Correcto. Jorge. Pero si por tú eso analizas mismo, la conversación entre Becerril y el señor miembro del CNM, ¿qué buscaban? También tener parte de la Fiscalía y de participación del CNM. O sea, era un tema que no únicamente quedaba ahí, sino iba más allá. Pero por eso es necesario investigar, por eso te decimos. Y todos bueno, lo han hecho, supongo los fiscales y los jueces lo han hecho. No todavía no. Nosotros hemos leído el documento, no vincula en ese momento, en esa situación. Hay otro tipo de vinculaciones que ellos parten de la teoría del dinero todavía. Es cierto, también hay que seguir la ruta del dinero, por supuesto, pero aquí hay varias cosas. Lo que para mí todavía no se daba, por lo menos no se cumplían los requisitos. En el caso puede decir que no tiene ingresos, y cuando sabemos que Fuerza Popular tiene 70 congresistas y cada uno aporta 1.000 soles o más, creo, ya tienes, y de ahí viene pues lógicamente el financiamiento, ¿no? O sea, pero aquí, ¿y por qué viene esto? Yo de ninguna manera, nosotros estamos sacando, al contrario, hemos sido los primeros en decir y señalar los probables delitos que hayan incurrido, pero eso también tenemos que medirlo con mucha justeza, porque para mí es impropio cuando hay elementos totalmente, decíamos, en el caso de Toledo, absolutamente probado. El dinero está en circulación, el mismo dinero también que han recibido el caso de Alan García y las personas. Lógicamente Alan García le echa la culpa porque nosotros lo hemos tenido centrado en la Bajato. ¿Centrado qué significa? Que lo teníamos ya dentro del bolo, Alan García conjuntamente con Cornejo, que ahora después, mira, más de un año después, no se ha logrado establecer ni siquiera por el Ministerio Público. Es decir, hay cosas que están probadas porque hay dinero centrado, no podíamos. ¿Por qué? Porque teníamos que diferenciar si es tal o cual persona. Ahora, Alan García en su manifestación indica que es Cornejo. En todo caso, por ahí estaba la cosa. Y ahí nos terminan sacando de la comisión a nosotros. Okay. ¿Y por qué con Susana Villarán no ha pasado lo mismo? Bueno, sí, pues es un tema de... Mira, Susana Villarán también de igual forma. También la amiga de él, ahí tiene que... amiga, pues, tú que... Ahora, la señora Glave, por ejemplo... Somos amigos los dos. Susana Villarán es tu amiga... Perdón. Bueno, yo la he visto 4 veces. Mira, la señora Glave, ellos aprobaron en el Consejo de Lima Metropolitano. No, puede ser, pero cada uno tiene que salvar su responsabilidad. Para eso estamos nosotros. Son colegas, son colegas. Mira, podemos ser colegas, pero mira, tú eres mi colega, pero yo no creo que tú soportarías que yo le robe al país, pues me tienes que acusar. Y nosotros estamos en el proceso de investigación. Es claro, por ejemplo, en el caso de OAS, y ahí en el caso de Susana Villarán tiene 2 elementos. Uno, porque ella ha sido funcionaria pública y también a través de la línea amarilla se han beneficiado, es uno.
O sea, es por el caso Lavajato. Y otro también. Pues, tu bancada con la que ya se estuviste. Yo no tengo nada que ver, mira, yo la verdad años. no, yo trabajo, mi trabajo es, yo lo trato de cumplir en función de los intereses del Perú. Y tú sabes, tú has visitado Tacna, ¿no es cierto? Y sabes cómo nosotros queremos al Perú. En todo caso, para nosotros aquí, sea de izquierda o de derecha, sea lo mismo, lo combatimos, la misma corrupción. Ahora, el caso de Villarán es más complicado porque esta no solamente tiene por el caso como obra, como funcionario público, sino también el financiamiento del no. O sea, ¿te das cuenta? O sea, son varios elementos y que no se están midiendo con la misma vara. Ahora, lamentablemente, tu amiga Marisa Glave me mirará mal lo que tú quieras, pero definitivamente... Es celoso y amiguero. Yo soy el enemigo. Es que a mí no saben qué tildarme, porque yo estoy, aunque sea solo, pero estoy con la claridad de... Lógicamente, mi conciencia está absolutamente limpia. Vamos a ver, congresistas, qué piensa la calle, porque está Tiffany Tipiani en este momento, Diego Gmín está en este momento viendo qué piensa la calle sobre la detención de Keiko Fujimori, y después venimos con el celoso y amiguero congresista del mundo del... Es amigo, Buenos días, Miguel, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Lo de Surquillo. Ayer se detuvo la defensa por Keiko Fujimori. Sí, y las acciones han sido distintas, diversas, vamos a estar a las personas. Perfecto. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué opinas de la detención de Keiko Fujimori? ¿Usted cree que es justa, cree que es injusta? ¿Usted cree que no se está victimizando de una forma? ¿Cree que es justo? Se van a liberar. Ah, liberar. La conversación mientras vemos... Sí, Diego, retomamos en un ratito la conexión porque hay un desfase entre el audio y el video. Bueno, Edmundo, tú que eres como Roberto Carlos en el Congreso y tienes 129 amigos, ¿no? Se le cayó, le movieron la alfombra a Chávarri ahora. ¿Tú crees que esto significa el final de Pedro Chávarri y el apoyo de Fuerza Popular, que era el que lo estaba sosteniendo para que no le hagan una acusación constitucional? Y si yo no sé, en política uno tiene que ser suspicaz y generarse o crearse dudas de todo. A mí me parece sumamente raro que en la mañana la señora Keiko Fujimori entre o está detenida por 9 días bajo una prisión que ni siquiera es preventiva, porque la prisión preventiva se va a dictar después de los 9 días, no, y en la tarde se esté votando no el caso del señor Becerril y del señor Chávarri en contra. Entonces, todo eso, el mismo día, esas coincidencias a veces en la política no existen, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el fiscal que llevó el caso del Cabo, que es el señor José Domingo Pérez, él hace tiempo sí viene siendo reiterativo, ¿no? Con temas que a nadie le gusta tocar y a nadie le gusta hablar, o en todo caso mantiene una postura al interior de la fiscalía, digamos, técnica y profesional muy distinta y distante a la del señor Chávarri. Pero ahí lo que se llama la autonomía de instancias. Bueno, y me alegra que finalmente se haya respetado eso. Bueno, ¿cuál cree que será la suerte del fiscal de la Nación dada esta coyuntura? Dada la coyuntura, creo que de una u otra forma lo van a salvar a Chávarri. Pero aquí hay varios elementos. Ya lo salvaron ayer, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? El tema es de que, en primer lugar, en el Congreso se ha convertido... ¿En qué se ha convertido? En que unos defienden la corrupción de los 90 y otros defienden la corrupción de los 18 años que hemos tenido. Que solamente lo que hemos revisado nosotros son 23.000 millones de dólares que se han dispersado, se han ido a otros bolsillos o lo que fuere, pero no han estado al servicio del pueblo peruano, las empresas brasileñas. Solo por ese concepto, durante los últimos 18 años. Ahora bien, ¿qué es lo que significa esto? Que esta impunidad no puede continuar, pues. Ahora, ¿quiénes blindaron? El día de ayer, por ejemplo... ¿Quiénes defienden los intereses de estos últimos 18 años? Tenemos 6 ministros de Toledo. O sea, los 6 ministros de Toledo, ¿a quién van a defender? ¿Lo van a defender a Chávarri? Han estado, pues, de la mano con Sánchez. Si el problema de que no haya avanzado el caso Odebrecht es del Ministerio Público. ¿Y en el Congreso quiénes defienden? El APRA y Fuerza Popular. En este momento es muy probable que sea esto, pero los otros también han estado defendiendo a los... O sea, lo peor, lo grave de la política nacional es que están defendiendo a grupos de poder. En todo caso, el grupo de poder de Toledo, o de Alan García, o de Ollantumala, o de PPK el propio, también de igual forma ha sido defendido por ¿quiénes? PPK se conoce con muchísimos congresistas, ministros de Toledo, exministros con él, con Toledo. ¿Tú crees que
y como dicen, otorongo no come otorongo, no sé, nos dicen en el Congreso, ¿y tú crees ministro no come a otro ministro? No, pues, porque se saben entre ellos qué cosa tienen. Y en todo caso, el día de ayer, una pésima, te digo la verdad, no tiene ningún sentido la acusación que hicieron a Chávarri. De repente han conversado de repente también los acusadores, pero definitivamente no le han podido dar un cargo sólido a Chávarri. Sin embargo, nosotros, si hubiéramos, lamentablemente yo no estaba en el proceso de investigación, ¿no? Y lo lamento porque, como dice aquí nuestro amigo... Pero usted también está celoso porque no ha podido participar. ¿Sabe por qué? Porque no he podido participar, porque he visto la debilidad con la que se acusa. Entonces, caso yo no puedo acusarte tú porque me miraste mal, o porque no me invitaste a comer, o porque hoy día nos hemos tomado una foto, simplemente los dos somos ladrones. En todo caso, los ministros de Toledo, los exministros de Toledo, todos serían unos ladrones, pues, porque Toledo está probado que han robado y ellos han tomado miles de fotos y han tenido miles de almuerzos. Correcto. Y eso no es así. Tiene que haber otros elementos de prueba suficientes. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente hay un grupo que dice que se blindan ahora, que lo blindan los fujimoristas, blindan a X, y ellos no blindan a Toledo, a PPK. PPK tiene de sobra para estar encarcelado hace tiempo. Y está probado. O sea, eso es grave, por ejemplo, probado, pero tiene mecanismos que le ha permitido salvar esta etapa y lógicamente como es un presidente bonachón, buena gente, bueno, lo han dejado pasar de repente por ahí, pero definitivamente la justicia en el Perú no se está midiendo con la misma vara. Vamos a ver qué pasa. Solo una pregunta en 5 segundos. ¿Cómo votó en el tema de la bicameralidad usted? No, yo no, todavía no se ha votado. No, en el Congreso, sobre la propuesta del proyecto de ley del presidente. En primer lugar, yo estoy, y no te voy a dar en 5 segundos, porque el presidente ha dado la lectura de lo que quiere el país. El Perú, el pueblo peruano no quiere la bicameralidad. Eso es absolutamente cierto. El presidente cambia a estas alturas porque ha auscultado. En el sur del Perú, que es el que dicta la política nacional, todos comienzan por el sur. ¿Por qué su premier y su ministro de Justicia? Porque no habían auscultado a la población. Sí votan. Votan porque no habían auscultado a la población, le remedia, le cambia. Desde mi lectura, porque yo vengo del sur, y en el sur no quieren la bicameralidad. ¿Por qué? Porque el voto de Castro, que vino aquí, no tiene el mismo valor que el voto de Mulder, porque Mulder está en el Senado y Castro va a ser un diputado de relleno ahí, pues. Pero hoy estamos en una sola cámara donde vale el mismo voto de nuestro amigo Edmundo del Águila, con el del Vitocho vale lo mismo. Porque ese es el problema. Aquí nos ponen una cámara de diputados, como siempre ha sido, y para el popular UPV, para distraer a la gente, y después la cámara de senadores para hacer los arreglos. El Perú se caracteriza en la corrupción. Muy mal pensado es usted, congresista. No es que sea mal pensado eso. Veamos la historia de la República. Nosotros conocemos la historia de la República del Perú, la leemos muy bien. Yo creo que el Senado siempre ha sido el arreglador. Siempre arreglado. Siempre arreglado el Pero Senado. es más difícil arreglar pues con 200. Por eso es más difícil arreglar con 200. Seamos 200 diputados y vamos a ver que van a haber muchos Castros, muchos que van a venir con otras ideas aquí al Perú, a Lima. El problema es que aquí con las costras que se forman en el Senado, y eso en otros países puede haber dado resultado, pero aquí, implantarlo mecánicamente aquí, no hemos tenido nunca buenos senadores. O mejor dicho, buen Senado. De repente uno que otro senador... Qué fuerte lo que ha dicho, qué fuerte lo que ha dicho. Es fuerte. A ver, Edmundo, te lo digo, ¿estás de acuerdo? Seríamos, no, pues, a ver, dime, de repente uno que el otro se salva, pero... Siguiera nombres. Primero yo he presentado un proyecto de regreso a la bicameralidad. Ya. Yo soy un convencido, soy un creyente que esta segunda Cámara le va a dar mucho mayor seriedad y sobre todo prestigio al Congreso, que es lo primero que necesita. Y después le va a dar la calidad de leyes. ¿Cómo no has leído, perdón, te digo, no has leído a Víctor Andrés Belaúnde, diputado por Arequipa, justamente que cuestionaba en ese tiempo la bicameralidad, porque era diputado y no tenía la voz, y siendo una preeminencia, ojo, no pudo imponer sus ideas, no podía llegar al Senado? Mira, lo segundo es, ¿sabes cuántas leyes han sido observadas por el Ejecutivo en ese periodo que únicamente existía unicameral? Como 300 leyes. Cuando existe el Congreso, el Senado le ahorra o le evita el trabajo al Ejecutivo de las leyes observadas, porque es el Senado que se convierte en ese filtro, precisamente conformado por notables, porque todavía el Senado ha tenido personas notables. ¿Sí? Ahí ha estado Luis Alberto Sánchez, ha estado Manuel Ulloa, ha estado Javier Rolandini, han estado personas muy notables que han sacado lustre no únicamente a la imagen del Congreso, sino a la calidad de leyes que hasta hoy en día están precisamente es el Senado el que bloquea la estatización de la banca. ¿Por qué no me invitas un día para sacarte toda la historia del Senado? El Senado
El Senado regaló los territorios de Tacna, de Arica, de Tarapacá, de Iquique. El Senado fue el que hizo los grandes negociados en el tiempo de Piedrola. El Senado lo hizo con el tiempo también ¿cómo se llama?, de Andrés Avelino Cáceres, y así sucesivamente. O sea, todos los senados siempre han arreglado. Los senados. Es que es así. No. Si no, seríamos un país desarrollado. Pero, a ver, si no hubiéramos tenido buenos... No te niego que haya habido algunas actúa personas que han Senado es una destacado. segunda cámara, o sea, si no hay una propuesta en la primera, no hay nada en la segunda. Ojo ahí. O sea, tú no puedes echar la culpa a alguien que no ha tenido la capacidad Pero de poner se supone el que trabajan. Ustedes tenían también en la primera, tenían gente de diputados y también tenían senadores. ¿A qué llegamos con ustedes en el primer gobierno de la UNDE, en el segundo gobierno de la UNDE? A muchas nada. cosas. A muchas no llegamos cosas. a la nada. Es la teoría de la nada. Mira, No, es la teoría nosotros somos del un país. anarquismo, que en banderas. Nosotros somos un país mucho más rico que Chile, inclusive, pero Chile ha avanzado mucho más que nosotros. ¿Por qué? Porque ha tenido mejor clase política. Y no necesariamente porque es senadores. ¿Chile tiene senado o no? Tiene las dos Entonces, cámaras, pues, pero replicar esto en el Perú Ajá. no tiene sentido. Bueno, pues, pues, porque le ¿cómo das fue la aquí, lógica? le das aquí determinado tipo de facultades a los ¿Usted diputados prefiere- simplemente para que se Pero distraigan bueno, tú me con su déjeme celular. tú me has preguntado algo, Miguel. Para que se distraigan Sí, con su a ver. celular a los diputados y a los Correcto, senadores, sí. transar con la telefónica, A ver. transar con las mineras, ese es el problema. Al congresista. Vamos a hacer el enlace con Diego Knin, que está en Surquillo, para saber qué piensa la gente sobre la detención de Keiko Fujimori, y regresamos con el Mundo del Águila para que responda a las preguntas que estamos haciendo. Bueno, Miguel, ¿me escuchas? Sí. Sí. Bueno, retomamos la transmisión de Mercado Surquillo. Vamos a preguntarle a las personas qué opinan. Señor, ¿cómo está? ¿Qué opina sobre la detención de Keiko Fujimori? Bueno, como cualquier peruano ya estamos cansados muchas veces de las noticias. Algunos ya ni siquiera vemos noticias, ¿no? Y yo pienso que todos los poderes deben respetarse, y si en este proceso de investigación se encuentra alguna culpabilidad, pues la persona tiene que pagar de los delitos que cometen. ¿Usted cree que esta es una estrategia de parte de ella o es una persecución política, como lo dicen en su bancada? Bueno, parece que el testimonio también internacional es que dicen que en el Perú todo puede suceder. Aquí puede ser una estrategia como esa podría levantarla ella en votos de acá, convertirla en víctima, salir hacia adelante, o también podría ser una estrategia del gobierno para presionar y que se cumpla, ya que hace unos días, según me comentaron, que tuvieron que hablar sobre el Chávarri, sobre otras personas, y no hicieron corto, se fueron, salieron. Muchas gracias por su opinión, señor. Gracias. Bueno, señor, buenos días. ¿Cómo está? Estamos en vivo. ¿Qué opina sobre la detención de Keiko Fujimori? Sobre la detención de Keiko. Bueno, pues yo creo que cada uno, tal con su comportamiento que ha tenido y ha debido haber sido ya este tiempo, ¿no? Si han comprobado que verdaderamente tiene culpa, yo creo que ya ha debido hacerlo. ¿Usted cree que esto es una estrategia La para gente está de victimizarse de acuerdo, una forma u pues, otra? ¿no? Más bien yo creo que es algo La gente está de mejoría acuerdo. para el pueblo, para que deje de muchas cosas que, como decirte, de estar siguiendo viviendo engañado, ¿no? De la misma política sucia, cochina que hemos llevado nosotros, y por eso que creo que ya es momento de sacar toda la cochinada, ¿no? Y dejarlo prácticamente saneado para empezar de nuevo a desconocer, porque hay muchos muchachos que desconocen lo que ha habido anteriormente. Entonces lo que queremos es que se mejore Perú, para bien de todos, ¿no? Eso Muchas es lo gracias. que queremos, ¿no? Ok, Diego. Señor, buenos días. A ver. Bueno, vamos Ya, a terminar con una última última persona opinión. ahí, Diego, al toque. ¿Qué piensa sobre la detención de Keiko Fujimori? Muchas gracias. Como soy canillita, veo que acá todos los clienteles que comentan y hablan dicen que Keiko debe estar adentro por el hecho de que, a pesar de que su padre salió en libertad, ellos hubieran quedado calladitos o, en todo caso, no hubieran introducido su labor del gobierno. Justamente ese es el causante para que ella esté adentro, ¿no? ¿Para usted debería estar en detención? Exactamente, debe estar mucho más todavía. Bueno, Por todas las cosas que ha hecho, con la el país ha detención malogrado el país. de Ya, Keiko gracias. Fujimori. Listo, Bueno, Miguel, Diego. esa es la opinión de la gente aquí. Muchas Mercado Surquillo. gracias y nos conectamos en cualquier momento. Bueno, Edmundo, la gente está de acuerdo. No, y los argumentos son importantes. O sea, Sí. que ellos un poco avalan su respuesta en el sentido de que tiene que haber una independencia de poderes. Yo creo que en la medida que la independencia exista, y no únicamente en teoría, sino en la práctica, todo el mundo va a estar más seguro de ahora en adelante en la justicia. ¿Cómo votaste
con el proyecto de bicameralidad presentado ¿En por el 5 gobierno. segundos? Sí. O... No, primero en 5 segundos, Ya. solo cómo votaste. No, yo voté a favor. Votaste a favor. Claro. El primer ministro también votó a favor. Y el ministro de Justicia también vota a favor. Y de ahí viene el presidente y les mueve la alfombra. La bancada oficialista también votó a favor. Sí. A veces ya no sé quiénes son los oficialistas. Primero eran los fujimoristas, de ahí van al frente, son el Frente Amplio y los ex miembros de la bancada del amigo Jorge Castro. A veces peruanos por el cambio. No son ex, le han dado su ministerio y ya pues son oficialistas también. El problema... La repartija de poder es el problema del Perú. El problema es que esto creemos que es una torta y hay que repartirse las tajaditas. Entonces a ti te doy tu ministerio, te doy al otro ministerio, le doy al otro y aparece un país descuartizado, pues. Y cada uno saca ventaja personal o familiar o de grupo. El problema es a qué está jugando el presidente cuando hace una movida así. Él manda el proyecto de bicameralidad, se manda un discurso en 28 de julio de la reforma del Congreso. Y ahora dice, la cuarta no va porque esto no es así. O sea, ahorita tú me estás diciendo, yo respeto la independencia de poderes, respeto la decisión del Poder Judicial. Y el presidente no respeta la independencia de poderes. Ya mandé mi proyecto, el Congreso es el que evalúa eso y será el pueblo que decide. Pero el presidente está en una campaña impresionante. Parece que se estuviera jugando su posición todos los días. Tiene una campaña no coherente, no lógica. Te voy a explicar un poco. Nosotros como bancada recibimos de forma positiva las propuestas hechas por el presidente. De los 5 miembros presentamos, como lo dije hace un momento, el proyecto para regresar a la bicameralidad. Y creemos que a raíz de toda esta crisis en el Poder Judicial, en todas las instancias, era necesario hacer una reforma. Y el presidente tuvo el olfato y tuvo la capacidad de un 28 de julio poder anunciar todas esas rectificaciones que iban indudablemente a mejorar tanto la parte política como la parte judicial. Pero el problema no empieza ahí. Creo que ahí el presidente actuó muy bien, le dio la solución y recibió el apoyo de la bancada de Acción Popular y como muchos en la ciudadanía. El problema está entre las afirmaciones y contradicciones que tiene el presidente y en intervalos muy pequeños. Como tú bien lo has descrito, el día 4 de octubre nosotros votamos a favor de los 4 proyectos de ley planteados por el Ejecutivo, coordinados con el Ejecutivo vía la bancada de PPK, porque ahí me consta, yo soy vocero, y que el proyecto de la bicameralidad y de la reelección de congresistas prácticamente se redactó en conjunto con Palacio de Gobierno. Y prueba de ello es que al día siguiente sale el presidente y dice que él está convencido, está de acuerdo y que agradece la colaboración del Parlamento. ¿Te parece que esta es una acción previa a una medida mucho más fuerte del presidente contra el legislativo? Yo un poco narro para que la gente pueda enfocarse. Sí. El día de antes de ayer, hoy día estamos 10, 7, 8, 9, 11, estamos 11. El día 9, el presidente va a un medio televisivo. En la mañana sale a declarar a la hora que promulga y firma estos 4 proyectos, ¿no? Sale y dice que él no está de acuerdo con el cuarto en el tema de la bicameralidad porque se ha desnaturalizado. Y básicamente en función a ¿qué? Algunos puntos, como el tema de la paridad, la participación de género, la paridad, el otro, el tema de la cuestión de confianza, ¿no? Y por último, ¿no? Él agarra, ¿no? Y descalifica todo lo aprobado y coordinado por él. Pero en la noche él sale en un programa televisivo, ya en otro tono. Y dice, bueno, no es que yo no esté de acuerdo, yo simplemente objeto el tema, no, pero finalmente es la ciudadanía quien define. Entonces el presidente en periodos cortos tiene muchos discursos y no son coherentes uno del otro. Creo yo que él está mal asesorado, él debería enfocarse bien en cuál es el objetivo y el norte que él desea. Y eso finalmente, una vez pensado y repensado, poder transmitirlo a los medios. Porque no es bueno tener una figura inestable, un presidente. Hoy en día, sobre todo con la política y la situación no está clara, el presidente por encima de todo, como persona que representa y grafica la unidad nacional, él debería tener la coherencia necesaria para poder llevarnos a una solución definitiva. Pero lamentablemente está siendo mal asesorado y creo que no está encaminando su función al objetivo principal. Edmundo, ¿ustedes van a mantener una posición de colaboración como han tenido, de no obstrucción, de oposición constructiva, o van a pasar a un bloque de oposición? No, somos una oposición constructiva, tú lo has dicho bien. Cuando hemos tenido que alzar la voz y denunciar al gobierno lo hemos hecho. El caso de Chinchero es la prueba, creo, más gráfica y fehaciente, ¿no?
No recuerdes, Sinchero, no recuerdes. Pero no sientes que la palabra del presidente ha quedado un poco golpeada en el sentido de, ¿y ahora cómo confiamos en este señor que agarra y se embarra en sus ministros, se embarra en su gabinete, se embarra en su... Lo curioso, lo otro que hay que añadir, que tú lo has dicho muy bien, hay que atarlo, es que en la votación de la bicameralidad estuvo tanto el premier y primer ministro y miembro de una bancada, y estuvo el ministro de Justicia. Y no solamente eso, sino al premier se le dio micrófono abierto para que él pueda expresar o explayar cualquier cuestión que no le parecía bien dentro de la propuesta ya coordinada hecha por el Ejecutivo y Legislativo, y no lo hizo. Pero hay un detalle, yo quiero puntualizar lo siguiente. Tenemos que darnos cuenta que el presidente no ha tenido apoyo de las diferentes bancadas cuando inicia su gobierno. Y él se ha amparado en la tribuna. Y la tribuna le está diciendo A, B, y él justamente ha calzado con la tribuna en la medida de las propuestas que hizo, las 4 propuestas. La 4ª propuesta es la que se ha puesto en duda porque todos los estados tienen un servicio de inteligencia y ellos hacen encuestas. Esa es la verdad del tema. Más allá de las encuestas que normalmente se hacen, que todos sabemos de que en el caso de la bicameralidad, con las justas se está aprobando, entre comillas, 54% aproximadamente, lo cual no es cierto porque siempre les aumentan por ahí para tratar de ganarse algo de parte del Ejecutivo. El Ejecutivo estoy seguro que ha mandado a hacer las encuestas también al interior por su propio servicio de inteligencia, que es corroborada lógicamente con las empresas particulares. Pero el resultado de ellos le ha resultado negativo. Y como él trabaja con la tribuna, ha dicho, pues no quiero ir con esto porque si no, si él pone sí a la bicameralidad y le resulta siendo en contrario en el proceso ya del referendo el 9 de diciembre, resulta en contrario, va a terminar perdiendo de repente en uno u otro tema, y definitivamente eso él quiere calzar definitivamente con el sentir de la población, porque es la única posibilidad de gobierno que tiene. No tiene bancada, no tiene buenos asesores, tiene malos ministros, etcétera, etcétera. Entonces solamente lo único que le queda hacia adelante, que es peligrosísimo, es trabajar simplemente con la tribuna, de acuerdo a lo que... Yo la vez pasada le pregunté al congresista Bruce si él era un congresista oficialista, y me dice que sí, yo soy congresista del gobierno. Hace una semana. Luego usted me dice, ¿qué ha pasado? A ver, con Cristina Kirchner. A ver, ahí está, fiscal ante la Cámara Federal pide el desafuero y la detención de Cristina Kirchner en Argentina. Está de moda. ¿Usted compartía ideas con Cristina Kirchner? Totalmente. No, de alguna manera nos simpatizaba, de alguna manera, pero a la distancia, por supuesto, por la orientación. Es lógico, estamos viendo, mire, ahí hay 2 cámaras. Y sin embargo, ahí está. ¿Qué le funciona a la Cámara? Puro ladrón, ¿no es cierto? Los grandes negocios en Argentina justamente. O sea, no per se significa... Yo no creo que sean cuestiones de cámaras, si pueden haber 3 cámaras, 4 cámaras, sino es una cuestión de personas, ¿no? ¿Qué personas son las que lógicamente, participan de la eso es lo que queremos nosotros. Que son queremos personas nosotros correctas. Pero el hecho de las 2 cámaras es un tema de mejorar el control político, más que nada. Control en la calidad de las normas y de las leyes. Pero no estamos en Chile, pues, donde hay una ciudadanía ejercida desde mucho más antes que nosotros. Chile estaba en guerra, estamos nosotros, y ellos seguían en el proceso electoral, y nosotros seguíamos peleándonos tan igual como seguimos a la fecha, 140 años después de la guerra. El tema son las instituciones. Y Edmundo, a eso voy, a este triunfo de Jorge Muñoz, el cual... Todos los partidos políticos han tratado de agarrarse del saco ahora de Acción Popular, de decir, ustedes eran la esperanza blanca, como existía en el Vox. Es la esperanza de que los partidos políticos institucionales pueden volver a tener un rol importante en la política peruana, ¿no? Eso representó el PPC, todos reconocieron. Yo estoy seguro que tú también lo estás. De que finalmente los partidos políticos son la base de esa democracia, que ayudan a mejorar todo el sistema democrático, evitan precisamente que tener instituciones fuertes, porque en la medida que alguien hace carrera política al interior del partido, llega a una institución ya con conocimiento, y no pasa todo lo que vemos hoy en día y por eso, al interior del Congreso. ¿Cuál es el futuro institucional del Perú? Y cuando recobramos esa confianza, ¡pum!, pasa esto. Lo cual está bien, ¿no? Pero también detectamos un rechazo a la política de parte del juez. El juez ha dicho que Keiko Fujimori no trabaja
porque el sueldo se lo paga el partido político, por lo tanto hacer política no es trabajo en el Perú, ¿no? A lo menos que seas parlamentario, este es una planilla, una cosa así, pero lo demás no es trabajo. Es un trabajo combinado, ¿no? Tanto político como técnico, así profesional. Es. ¿Alfredo Barnechea trabaja? Sí, trabaja. ¿En qué trabaja? No trabaja. Según mira, es que es uno de los dramas del Perú, ¿eh? A mí no me decían, yo trabajaba independientemente y ganaba más o menos bien, que me ha permitido consolidar una economía relativamente interesante, ¿no? No me consideraban como trabajador, o sea, trabajador solamente creen que es el que está en el dependiente o en el sector público o ser congresista, recién es trabajo. Y no, es llevársela fácil. En el Estado hay 2 millones de trabajadores, ojo, que se la llevan fácil, esa es la verdad del tema. Y a nosotros los que somos independientes, que estamos trabajando y que hacemos por el Perú y cumplimos con nuestros impuestos, la gente no nos considera trabajadores. Su ex presidenta admirada, Cristina Kirchner, ha respondido, dice, después que frenamos el tarifazo de las 24 cuotas del gas por la devaluación, responden pidiendo mi detención, muy obvios, se nota demasiado. Bueno, es que este es un problema ya de la región, ¿no? No es una cuestión, creo, de cámaras, no creo, es una cuestión de que es Latinoamérica en general. Es un mal endémico en nuestra región, Latinoamérica. El cual tenemos que romper. Estamos con Tiffany, a ver, Javier, ya estamos con Tiffany en Miraflores. Tiffany, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Así es, me encuentro aquí en Miraflores, en la avenida Larco. Vamos a preguntar a la gente, ¿no?, la opinión de ellos sobre el caso de Keiko Fujimori, que ayer sorpresivamente fue detenida de forma preliminar, solo por 10 días. Vamos a preguntar a la gente, a ver, señor, buenos días, está viendo su periódico. Una pequeña consulta, ¿cuál es su opinión respecto al tema de Keiko Fujimori, que ha sido detenida de forma preliminar, o sea, por 10 días nada más? Bueno, de una parte yo creo que está bien, pues ya debieron darle 9 meses, no 10 días, ¿para qué dan 10 días? Es como que no hubieran hecho nada prácticamente. Para que le den 9 meses tiene que ser una prisión preventiva, ¿no? O sea, debería de alargarse la investigación en todo caso. Lógico, porque hace tiempo han debido hacerlo eso, no desde ahorita. Yo creo que esto tiene tiempo ya con eso de que lo están investigando y a último hasta ahorita recién 10 días. ¿Cómo califica esta orden del juez Carhuancho? Yo creo que está bien, pero 10 días no es suficiente para que pueda investigar todo lo que prácticamente está haciendo lo que ha hecho Keiko, porque el Congreso es un desastre. Tienen que cerrar ese Congreso porque ese Congreso es un ratas, pericotos y todo. El problema es que si escuchamos a la calle, congresista Castro, que se vayan todos, ¿ah? Ese es el problema de escuchar tanto a la calle. Así es, cabe resaltar también, Miguel, que la abogada de Keiko Fujimori también declaró hoy día en la mañana a un medio de prensa. Vamos a preguntar, ¿qué tal? Buenos días, una pequeña pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto a que Keiko Fujimori ahora está detenida de forma la señora está con su hábito todavía. Así no sé, pues, no sé, así no malando. Ok, muchísimas gracias, no sale del tema. A ver, a otra persona que esté aquí en este paradero, tal vez. Hola, Tiffany, Sí, Miguel. Sí, bueno. Te escucho. Sí, a ver, pregúntale a la gente. Aquí vamos a tener un joven. A ver, ¿qué piensan los jóvenes? A ver, joven, debe estar. ¿Sabes que Keiko Fujimori fue detenida ayer de forma preliminar, o sea, por 10 días? ¿Tú estás de acuerdo de esta decisión del fiscal, del juez? No estoy enterado del tema, para qué mentir, no quiero dar una falsa opinión. Esa es la realidad. Ok, no está enterado del tema, ahí está. Bueno, vemos que hay algunas personas que no están enteradas del tema cuando esto ayer ha sido un boom en todo en las noticias. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver una pregunta nada más pequeña. ¿Cuál es tu opinión respecto a que Keiko Fujimori ahorita está detenida de forma preliminar, o sea, por 10 días? Ay, no sabría decirte. No sabes del... Ok, muchísimas gracias. Bueno, Miguel, ya van como 3 personas que acabo de preguntar si saben del tema. Esa es la realidad, y esa es... los jóvenes realmente están un poco desencantados de la política. Desinformados. Y es un poco más de lo mismo, ¿no? Las noticias vienen como un tsunami, como el tsunami de Jorge Muñoz, que ganó las elecciones este último domingo. Listo, Tiffany, regresamos en cualquier momento. Ahora nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con la parte final de este debate entre Edmundo del Águila y Jorge Castro, porque ellos tienen que ir el día de hoy, han convocado al Pleno del Congreso y tienen que estar ahí puntuales. Vámonos al corte comercial y regresamos con UCI Noticias. Estamos en una crisis institucional. La detención de Keiko Fujimori ahonda la crisis institucional.
El Poder Judicial está en una crisis institucional. El Congreso está en una crisis institucional. Y el Ejecutivo está en una crisis institucional. Para finalizar, porque sé que tienen pleno y me gustaría que se queden más tiempo, pero no puedo retenerlos. Dame una salida como secretario general de Acción Popular, como institución política del Perú, como ganador del proceso electoral, han recibido la confianza de la gente y van a tener una responsabilidad enorme, porque no solo han ganado en Lima, han ganado en provincia, han ganado en una... Van a la segunda vuelta en una provincia complicadísima. ¿Ya van a segunda vuelta en Cajamarca o no? Sí, Cajamarca, Huánuco y Cusco. Sí. Eso implica una responsabilidad, ¿no? Pero ¿cómo salimos de todo este meollo? Es un trabajo conjunto, no es un trabajo... ¿Con Jorge vas a trabajar también? Claro, sí, lo venimos haciendo en el Congreso. Pese a que en cámaras a veces un poco que parece que se distancia. Es que es no agrupado y tiene la libertad de decir las cosas que grados cree de libertad, pues. Claro, sí. Es un hombre libre. libre. Es un trabajo conjunto, fíjese, no únicamente se necesita el apoyo del Congreso y el poder del gobierno central, sino tú lo has dicho y lo has descrito. Es el poder judicial, es todas las instituciones, es el Estado en sí. Ya no son gobiernos, es el Estado en sí. Entonces todos tenemos que poner o apoyar desde la trinchera desde donde nos toca estar. El Congreso, creo yo, que tuvo dos primeros años muy malos, en los cuales la gente percibió prepotencia, abuso, parcialidad, obstruccionismo. Y esa no es la imagen que la gente desea, o mejor dicho, esas no son las características que se necesitan para llevar adelante o viabilizar todo un proyecto de país. Entonces, hoy en día tenemos la posibilidad, o estamos encaminados, estoy seguro, en poder reivindicarnos, y el gobierno central tiene que poner de su parte. El presidente, yo entiendo que él lo que hace es transmitir la percepción y el sentir de la gente. ¿Puede seguir confiando en el presidente Edmundo? Yo espero que sí, y lo que él tiene que hacer es darle madurez a esa percepción. Él es la persona más importante del país. No es un ciudadano cualquiera, él es el presidente de la República. Y a esa queja, a ese disgusto manifestado por el ciudadano, él tiene que trasladarlo y filtrarlo. ¿Por qué si puede invitar a las fuerzas políticas a una reunión para acordar ciertas cosas, para hacer una hoja de ruta conjunta, el mismo presidente se aísla y dice, bueno, ahí le da la razón al congresista Castro, dice, ¿yo para qué me voy a rodear de estos políticos desacreditados? Mejor me voy con la gente y hago lo que diga la gente. Eso está pasando. Eso podría pasar. No está pasando. Sí, pero el presidente sabe muy bien, y la gente también tiene que tener en claro algo, ¿no? Que hay poderes, tú lo has dicho, separados, que es el Congreso de la República y es el poder, el gobierno central, el poder ejecutivo. Entonces, más que atropellar a uno, ¿cuál es la consecuencia extrema del presidente sobre el Congreso? Cerrarlo. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias. No son inmediatas. Tú inmediatamente, es como el torero, recibe el aplauso del público. Pero mañana más tarde no va a recibir el aplauso, sino va a recibir la exigencia de una explicación. Y el mismo Fujimori le puede dar fe. Claro, cuando cortas caminos, acaban como Alberto Fujimori. Yo lo voy a resumir en lo siguiente. A fines de los 80, el presupuesto de Perú apenas estaba alrededor de los 5.000 millones de dólares. Hoy el presupuesto que vamos a aprobar para el 2019 supera los 50.000 millones de dólares. O sea, hemos incrementado 10 veces el presupuesto. Es decir, tenemos mayores ingresos, etcétera, etcétera. Eso lo hemos hecho que alcance para nuestra población. Los indicadores de pobreza, la situación de la educación, la situación de salud, es peor que la década de los 80. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es decir, hemos tenido una bonanza económica, hemos ganado, para hacer más fácil para la población. El hijo o el papá ganaba antes 500 soles, ahora está ganando 5.000 soles y no le alcanza para cubrir las cosas. Es decir, algo está fallando la clase política, la clase dirigente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ir a la reforma del Estado, que no la queremos hacer. ¿Eso qué significa? Porque ya ustedes lo han graficado. Poder Judicial, mal. El Ministerio Público, mal. El Poder Legislativo, mal. El Ejecutivo no funciona. Los ministerios tampoco, etcétera, etcétera, ¿no? Ya los diagnósticos están de más. ¿Qué tendríamos que hacer? Ir, lógicamente, a una nueva constitución. Algunos asamblea constituyente, claro, una asamblea, o de repente podríamos pensar, más allá de todo esto,
Perdón, no te rías, pues, mi querido amigo, si esa es la tarea. Esa es la tarea que te estamos imponiendo. ¿Por qué se ríe el congresista Castro? No, a ver, pónchenlo al congresista del Mundo del Águila que se ríe, dice el congresista. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos necesariamente, estamos en una situación casi terminal de cada uno de estos. Frente a esto, ¿qué tenemos que hacer? Una reforma. ¿Esas reformas dónde tienen que hacerse? A través de la Constitución. Y esa Constitución es indudable. Algunos quieren pues exageradamente modificarlo todo, pero de repente necesitamos modificar unas cosas para actualizarnos frente a un escenario que teníamos de 5.000 millones versus 50.000 que no lo sabemos manejar, ¿no es cierto? Eso significa que hacer un Estado que se acerque a la gente. No tenemos, el Estado está ausente. Mira, en el caso de Tacna, Moquegua y Puno, con la cantidad de dinero que hemos tenido no hemos resuelto ni siquiera un problema del siglo XIX. ¿Qué sucede? Tú sabes, los niños se mueren ahí, las heladas, todos los años. El friaje, 100, 200 niños muertos, eso es increíble. Y en todo caso, mira, ¿cómo podemos, teniendo gas en el Perú, no lo atendemos ni siquiera a nuestra propia gente? Solo para ponerte una parte del drama. Y en el Perú, viendo las situaciones extremas, estamos en una situación muy complicada. ¿Eso qué significa? Ir y modificar las relaciones económicas que tenemos preexistentes, ya que en algunos casos estamos viviendo antes de Cristo, en algunos casos, ¿no es cierto? Sí. Si tenemos zonas así que están antes de Cristo, ¿cómo tenemos que ir actualizando esta gente a la vida moderna del país? Ellos no lo van a hacer por sí mismos, tiene que llegar el Estado hasta presente. Por eso tenemos el BRAE, tenemos todas estas zonas. Eso necesitamos que los políticos de aquí, con el Senado mientras estemos mirando Miraflores y San Isidro, qué bonito que es el mundo, pues. Pero tenemos que mirar el Perú de lo que significa, pues, Puno, lo que significa la Sierra de Arequipa, precisamente, Ayacucho, los focos que pueden ser no hablamos ni Senado ni de cameralidad. Yo creo que lo que hay que ver es que hay una crisis de representación también como parte del tema institucional. Exactamente. Y un mecanismo de salida es la bicameralidad, que mejoraría el sistema de representación y el sistema de control político. De ahí, pero está bien, invéntate un Senado, pero que esté acerque a la población, un Senado que seamos los pituquitos acá, los de cuello y corbata, y ponernos ricotones, así como amigo que se pone ricotón. No, pero no esté los de cuello y corbata, puede estar usted. Para salir a pasear aquí al arco, y bueno, pero usted pues, puede ese no es el Perú, pues. Usted puede ser senador, claro, Jorge, tú sin puedes ser corbata. La cana la tienes, claro. Pero es que los estilachos, la aristocracia limeña, o algunos que también provincianos que quieren darse unos aristócratas más porque tienen un par de soles en bolsillo y dejan de mirar el país. Nosotros, mira, yo soy por formación, soy geólogo y he vivido pues en las zonas mineras. Ves una zona riquísima aquí al frente, una zona en extrema pobreza. Es increíble lo que pasa. En todo caso, eso me ha sensibilizado mucho más el hecho mismo de ser taneño también. Queremos que este país avance y que... Viva Tacna. ¿no? Es cierto, ¿no? En todo caso... pero queremos, pues, esas diferencias sociales, económicas, políticas que existen, queremos ahorrar nada más poniendo un Senado, pues, donde todos estemos ahí acorbatados, muy bonitos, hay que quitarles la corbata, de acuerdo con esas cosas, no tiene que ser una... Y arreglando, arreglando desde arriba, desde el Club Nacional, todo. Pero quien vota, es así, pues, quien vota es la gente. Yo creo que el Perú ya cambió y ese Senado de aristócrata o de oligarca no tendría nada. ¿Por qué? Ojalá. Es que hay una realidad que yo lo voy impuesta, a ver al senador. ojo, yo lo voy a ver a ustedes. Ojo, es una realidad impuesta por la migración, no porque nosotros hubiéramos querido. Porque el Perú ha crecido, nosotros necesitamos mirar ahí. Así es, el Perú ha cambiado. Mirar eso. Bueno, yo los voy a dejar libres porque tienen que ir a trabajar. Como Keiko Fujimori, tienen que ir a trabajar al Parlamento. Yo les agradezco mucho por haber estado aquí. Congresista Jorge Castro, siempre es un gusto conversar con usted. Le tomo la palabra para ir a Tacna, para poder hacer la transmisión allá. No muchas gracias, Edmundo, siempre por estar aquí. Salúdame a tu amiga Marisa Glave, por favor, cuando la veas. Y nos vamos a un corte comercial y regresamos con más en UCI Noticias.